Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Pilar Yuk y escuchas La Varita Mágica, como cada jueves a las 7:05 de la tarde, desde Mislata Radio. Nos puedes escuchar después, sabes, siempre por iVoox, ¿sí? En la plataforma encuentras tanto el podcast de La Varita Mágica como el de Mislata Radio, en el que vas a encontrar más programas también muy interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar... vamos a cambiar un poquito el tercio que veníamos de lo que veníamos hablando últimamente y nos vamos a entrar a conocer un poquito más las religiones brasileñas y como la Umbanda y el Candomblé. Algo que a mí me resultaba curioso, no conozco en absoluto, es solamente algún matiz, alguna cosita, pero me apetecía mucho investigar un poquito y de paso pues lo compartimos. También hablaremos, como siempre, de la numerología de este día de hoy, 15/6/2023. Vamos con la numerología. Bueno, este día 15 del mes de junio, que también la vibra también es 6, o sea que tenemos un día hoy portal. El 6, hablamos en la numerología predictiva egipcia siempre de añadirle, ¿no?, más matices a la lectura. Entonces nos vamos al día 15 y vamos a buscar esa mirada hacia uno mismo y cómo nos manejamos con la libertad y con el libre albedrío. También con nuestra comunicación interna y externa, con las debilidades y con nuestra sombra, con las ataduras, con los apegos, en todos los ámbitos, también económicos, sexuales, emocionales. Es la persona que es capaz de controlar sus demonios internos, como las adicciones, la ira, la soberbia, la lujuria, la avaricia. Se convierte en un ser humano equilibrado y amoroso. Libre de sus demonios, se eleva a un plano más elevado. Recordar que el cielo y el infierno solo existen en nuestro mundo interior. Así que hoy, se pueden presentar ese tipo de situaciones así. El total del día nos da un número 46. El 46 nos habla del patrimonio en el tarot egipcio y a la vez es una vibración de 1, ¿sí? El 1 es el símbolo del sol, representa el yo consciente, el poder, el orgullo, la autoridad y la capacidad de liderazgo. También la confianza en uno mismo, las grandes decisiones, los triunfos en todos los aspectos, la ambición, la alegría, la voluntad, ¿sí? Un día en el que se puede poner a prueba la voluntad este día. Y digamos que como que aporta fuerza, aporta pasión, aporta esa energía, ¿no?, del sol. Hay que tener cuidado hoy con este día porque, digamos, mal aspectado es una energía un poco destructiva, un poco agresiva, podemos decirlo así. Bueno, la letra que lo corresponde es la letra Zayin, que representa el discernimiento, el libre albedrío, el poder decidir hacer algo o no. Muestra la manera de asumir una situación, de tomar una responsabilidad y de hacer frente a las oposiciones. Aclara las ideas que se tienen sobre las metas a alcanzar y las posiciones que se deben ocupar e indica los caminos que se deben tomar para obtener los resultados que se esperan. La meta a alcanzar es que cada uno sea consciente de lo que es y del lugar que tiene en el mundo. Una energía que se nos está poniendo últimamente mucho a prueba, ¿no? Decir, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo te expresas en el mundo? ¿Realmente estás siendo quien eres o eres lo que los demás quieren que seas, ¿no? Es una energía de conocer nuestro yo. También habla, del uno como individualidad, como la unidad que lo contiene todo y de donde todo proviene. Y de ahí surge todo lo demás. El patrimonio simboliza el acto de la continuidad, de continuar aquello que se nos ha legado, aquello que se nos ha enseñado, tanto a nivel, de ideas, como de
material, ¿no? Como todo lo que se nos lega de manera material. Entonces simboliza las posesiones que adquirimos por herencia, ¿sí? Y también se puede decir que anuncia, en plan adivinatorio, una herencia. Y también del buen uso de ella que se haga y del patrimonio que se consiga reunir, que con eso qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, cuando nos legan algo, ¿qué hacemos con eso? Bueno, también tiene que ver con las herencias, como digo, también de familia, que no es necesario que sean económicas, sino con aquello que se nos ha legado. Por ejemplo, como hablamos de las religiones, puede ser un legado, ¿no? Una idea, algo que se ha ido inculcando, ¿sí? de padres a hijos. Entonces, bueno, también es un día en el que pueden haber que se realicen dos labores al mismo tiempo, ¿sí? Dos trabajos, dos ocupaciones. Bueno, es un día con energía fuerte, sí, energía a tope, y que vamos a compartir aquí, pues hablando un poquito pues sobre esta energía de allí de Brasil. Vamos a poner la primera canción que tenemos preparada. La cantante es Rosa Amarela y la canción se titula Rosa do Fogo.
me encanta la voz de esta mujer, es potente, energéticamente es súper potente. Bueno, vamos a hablar de una de las religiones brasileiras que se llama Umbanda. Bueno, decir que, aclarar simplemente para que luego pues no haya malos entendidos, que yo no pertenezco a ninguna religión, no practico ninguna religión. Bueno, me educaron en la religión católica, pero realmente pues ahora mismo, no sé, soy más espiritual que seguir cualquier religión. Pero me parece muy interesante y siempre me lo ha parecido conocer las religiones, ¿no? Porque creo que ahí está, en todas, está la base, porque la base de las religiones es un poco la misma, ¿no? Bueno, hay religiones que solo creen en un Dios y otras que creen en varios, pero en realidad la base es un poco de todas las religiones. Si las estudias un poquito y las conoces, es un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues depende de la cultura, depende del momento, depende de la época, pues digamos, se expresan de una manera o de otra. Pero bueno, son muy interesantes, a mí por lo menos me parece interesante y vamos a aprender un poquito más sobre las religiones de la Umbanda y, bueno, cuál es el origen, vamos a ver cuáles son las ceremonias, cuáles son los guías espirituales. Vamos a ver mucho más de todo esto. La Umbanda, pues es una religión de origen brasileño en la que se mezclan la herencia de las religiones africanas traídas a América por los esclavos de la era colonial, con diversos elementos hindúes y cristianos, así como con tradiciones de los pueblos nativos americanos. Una mezcla, vamos. A pesar de ser originaria de Brasil, se ha extendido a territorios vecinos como Paraguay, Argentina y Uruguay. Bueno, también deciros que este texto está corroborado o editado por el equipo de editorial ETC de Argentina. Tampoco, bueno, no sé si es totalmente verdad o no, pero bueno, yo comparto lo que ponen aquí. Dice que Umbanda es un término proveniente del Kikongo, una lengua bantú originaria de Angola y que puede traducirse como el arte de sanar. Qué bonito, ¿no? Umbanda, el arte de sanar. Esto posiblemente se deba a que formaba inicialmente parte de la magia con la que los curanderos africanos sanaban a sus congéneres a partir de su revinculación con un orden cósmico. A partir de su surgimiento en el siglo XX, la religión Umbanda ha cobrado notoriedad en la religión como una práctica religiosa popular, vinculada con numerosos cantantes brasileños como Vinícius de Moraes, José Becerra da Silva o Raúl Seixas. Su presencia se hizo central en el ámbito del neopentecostalismo brasileño, con la celebración de al menos 3 congresos de fieles y practicantes, así como la creación del 2003 de la Facultad de Teología Umbandista, institución que funcionó hasta el 2016. Debido a su carácter sincrético, la Umbanda tiene numerosos puntos de contacto con otras religiones y sus divinidades a menudo coinciden en representación, asociaciones o día de culto con las apariciones, por ejemplo, de las vírgenes cristianas o con integrantes del santoral católico. Asimismo, la Umbanda tiene puntos de encuentro con otras religiones de origen africano, como la Macumba, el Candomblé, del que luego hablaremos, o la religión yoruba del Caribe. Pero no debe confundirse con ninguna de ellas, pues se trata de una religión sincrética de origen brasileño. A pesar de que existen debates respecto a su origen, se sabe que la religión Umbanda surgió a comienzos del siglo XX a partir de lo que se consideraba la práctica religiosa tradicional o macumba. Esta práctica era común en el Río de Janeiro del siglo XIX y abarcaba 2 vertientes, una de naturaleza popular, o sea, la Umbanda popular, y otra más refinada y aceptada por ciertas élites locales, la Umbanda blanca. De las 2 vertientes fue la primera la que engendró el culto actual de la Umbanda. De acuerdo al relato de sus practicantes, la fecha de origen de la Umbanda es el 15 de noviembre, mira, un 15 también, coincidencia, de 1908 o 1907, a partir de la posesión de Celio Fernandino de Moraes,
un joven de clase media de una familia católica de Río de Janeiro, llamado por un espíritu conocido como el Caboclo das Sete Encruciladas. En portugués, el Caboclo, o sea, el espíritu de las 7 encrucijadas, una entidad para la cual todos los caminos están siempre abiertos. Esa noche, el espíritu Caboclo, alternándose con otra entidad llamada Preto Bello Pai Antonio, o sea, el negro viejo Papa Antonio, instruyó a los presentes en la creación de la tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, algo así como carpa espiritual de Nuestra Señora de la Piedad, y la práctica de numerosos ritos, sentando así las bases de la religión umbanda. Las creencias y los símbolos de esta religión dicen que no existe un cuerpo unificado de creencias de la Umbanda, es decir, una doctrina única. Por el contrario, coexisten diversas formas de culto como la Umbanda tradicional, el Umbandomblé, la Umbanda sagrada, la Umbanda cristiana o la Umbanda homoloco. Sin embargo, la Umbanda en general es una religión monoteísta que plantea la existencia de una deidad todopoderosa inaccesible para los humanos, conocida como Olorum o Zambi, cuya energía vital impulsa la vida y se manifiesta en el mundo a través de diversos guías espirituales, conocidos como orishas. En conjunto, estas deidades componen una suerte de panteón, al cual las personas pueden acceder mediante los oficios de un médium. Al mismo tiempo, la Umbanda sostiene que existen ciertos valores humanos universales conocidos como las 7 líneas de la Umbanda, que dan sentido a la existencia y que sirven para guiar la conducta humana hacia la armonía con su entorno, animal, vegetal, mineral, etc., y el cumplimiento de un sentido vital propio, asignado por la divinidad. Estas 7 líneas, además, se vinculan con ciertos materiales y elementos específicos de la realidad de la siguiente manera. La fe es cristal, el amor es un mineral, el conocimiento es vegetal, las plantas, el equilibrio ígneo, el fuego, el orden eólico, el aire, la transmutación telúrico, tierra, y la vida acuático, agua. Cada una de estas líneas está representada por divinidades muy variadas, provenientes de todos los rincones del planeta, que vinculan religiones actuales y cultos extintos, a los que la Umbanda está abierta por igual. Sin embargo, cada línea está custodiada por un orixa, a manera de administrador y celador de dichas virtudes, cuyas relaciones con la humanidad obedecen a una ley de causa y efecto. Todo bien recibido o mal padecido debe retribuirse mediante la justicia divina. A través del trabajo espiritual, la guiatura de los espíritus y la vinculación con los elementos materiales apropiados. Los fieles de la Umbanda buscan conducir su vida hacia un bien mayor y hacia la satisfacción de una misión sagrada en el mundo. Las prácticas de la Umbanda pueden ser muy variadas, dependiendo de la vertiente del culto que se practique. En general, se trata de ritos que buscan vincular al ser humano con sus guías espirituales específicos o simplemente averiguar quiénes son. Los procedimientos rituales y sus formas están determinados por el sacerdote, que se llama Pai de Santo, Babalosha o Babalá, que interpreta los deseos del espíritu guía, de modo que no siempre se realizan de la misma manera, ni involucran los mismos pasos. Aún así, estos ritos suelen llevarse a cabo en tendas o casas espirituales previamente adecuadas para invocar a los espíritus y generalmente son celebraciones abiertas a la presencia del público. A grandes rasgos, los distintos ritos de la Umbanda se pueden clasificar en 3 categorías. Las posesiones, y que tal y como su nombre indica, consisten en la invocación de uno o más espíritus, para que penetren al cuerpo del médium bajo la tutela ritual del sacerdote. Estos espíritus suelen ser eguns, antepasados míticos, caboclos, espíritus indígenas, o pretos velos, espíritus africanos, e incluso algunos orishas.
Durante el tiempo de posesión, los medium entran en trance y pueden comunicar a los presentes la voluntad divina. Después están los ritos iniciáticos. En general, los ritos de iniciación a la religión umbanda involucran un profundo simbolismo y la presencia de animales sacrificiales que son alimentados por el iniciado durante semanas e incluso meses para luego ser sacrificados ritualmente. A los iniciados entonces se les lava la cabeza, se les corta el pelo y se les baña con la sangre del animal, para así marcar su muerte como profano y su renacimiento como seguidor de la Umbanda. Las ofrendas. El vínculo entre seres humanos y divinidades se realiza a través del intercambio simbólico de bienes, sacrificios animales y alimentos, dependiendo de lo que pida, entre comillas, el orisha. Estos ritos se combinan con prácticas de comunión similares a la católica, procesiones, rezos y cánticos de la liturgia cristiana, con ofrendas en tabaco, aguardiente, velas, flores, arroz, perfumes y la carne de gallos y gallinas, por citar algunos ejemplos. Por último, la Umbanda tiene un calendario ritual muy diverso, en el que se combinan las festividades católicas con las de origen africano. Por ejemplo, el 8 de septiembre, que es el día de Oshun, orisa equivalente a la Virgen de la Caridad del Cobre. El panteón de la Umbanda es extenso y tienen cabida deidades con distintos nombres y formas de representarse. El panteón de los orishas, sin embargo, es muy similar al del resto de las religiones africanas del continente, como la Yoruba en el Caribe, y está compuesto principalmente por estos que vamos a nombrar. Está Oxala, que es el más importante de los orishas y el primero creado por Olorum, poseedor de rasgos femeninos y masculinos a la vez. Se sincretiza con el Cristo de los últimos días y a veces con la Virgen de las Mercedes. Es creador de la tierra y del ser humano, dueño de todo lo blanco, de los pensamientos, de la cabeza y de los sueños. En otras religiones de origen africano se le conoce como Oshala o como Obatala. Después está Shango, que es el orisa de la justicia, del rayo, el trueno y el fuego. Se sincretiza en santería con San Marcos y Santa Bárbara y tiene un doble rasgo histórico y divino, pues se asume que fue el cuarto rey mítico de la ciudad nigeriana de Oyo. Es un orisa violento y vengativo, dueño del sol y de las tempestades, fuerte, valiente y justo. Se le atribuyen varias esposas y el manejo de un hacha de doble filo. En otras religiones de origen africano se le conoce como Changó o Shango. Después tenemos a Ogum, que es orisa guerrero y patrono de la herrería, de los metales, de la tecnología y protector de los cirujanos, los soldados y los policías. De carácter irascible y violento, se le representa con el machete, con el cual despedaza a sus rivales, o se abre paso a través de la vegetación selvática. Se le asocia con San Jorge del panteón cristiano y a menudo con San Pedro, dado que tiene las llaves metálicas del paraíso. En otras religiones de origen africano se le conoce como Ogum o Ogun. Luego está Oshoshi, el orisa cazador, patrono de los presos y de los fugitivos, dueño del arco y de la flecha. Se le considera mago o brujo. Se le asocia con el color azul, el amarillo y el coral, y es suya la inteligencia, la sagacidad, la inventiva. Es el mejor de los cazadores, cuyas flechas no fallan nunca, y es quien da sustento a los prisioneros. Hermano de Shango y de Ogum, es hijo de Oshala y Emanya. En otras religiones de origen africano se le conoce como Oshoshi o como Ochoshi. Después tenemos a Emanya, orisa asociada al mar, la abundancia y la maternidad, protectora de los marineros y los pescadores y madre de todos los peces. Es la orisa más popular y públicamente reverenciada en Brasil y en diversas religiones del Caribe y de los Estados Unidos. Es portadora de numerosos epítetos como Señora de las Aguas, Madre del Agua o Madre de todos los orisas. Los ahogados son reclamados por ella para vivir como sus esposos y esposas, por lo que ha llegado a asociarse con las sirenas europeas.
En diferentes sentidos se asocia más a la Virgen María y en otras religiones de origen africano se la conoce como Yemanja o Gemanja o Gemanja, bueno, se escribe, depende de cómo lo escribamos. Luego tenemos a Oshun, que es la orisa femenina asociada a la fecundidad, dueña del bronce y de todos los ríos. Suyos son también el día sábado y el color dorado, y se la representa como una mujer vanidosa, sensual, que va al río a bañarse ataviada con collares y adornos. Se la asocia a la Virgen de la Santísima Caridad del Cobre, y fue una de las esposas de Sangó. En otras religiones de origen africano se la conoce como Ochun u Oshun. Luego tenemos a Oba, que es la orisa femenina asociada al amor sacrificado y a la fidelidad conyugal, dueña de los lagos y lagunas y habitante de los cementerios en los que custodia las tumbas. Se la representa como una mujer fuerte, temible, envidiosa e incomprendida. No suele tomar hijos varones entre los fieles y se asocia al color rosa viejo, al puñal, a la sopa y las soperas. Su culto es sincrético con el de Santa Catalina o Santa Rita de Casia. Y en otras religiones de origen africano se la conoce como Oba o Oba. Luego tenemos a Oshumare, que es orisa andrógino, asociado a la serpiente y a los colores rojo y azul, que representan a la vez lo masculino y lo femenino respectivamente. Suyos son los movimientos, la riqueza, el equilibrio, el encargado de sostener el ciclo del agua y aquello que permanece y perdura. Es el garante de que las cosas sigan como van. En otras religiones de origen africano se le conoce como Oshunmare, o bueno, más o menos se escribe igual, Oshumare. Luego tenemos a Obaluaye, exacto, que es masculino, el señor de la tierra, la enfermedad, las infecciones venéreas y en general de la peste y la miseria. Es una deidad nocturna que durante el día se esconde en la hiedra, el cunde, amor o el coralillo, y es el orisa responsable de la selección de los difuntos. Se le representa con un paño sobre la cabeza, dado que tiene el rostro cubierto de heridas y suele pedir sacrificios de machos cabríos, gallinas o palomas. En otras religiones de origen africano se le conoce como Babaluaye o como Obaluaye. También hay muchas críticas a esta religión, vamos a compartirles también porque todo hay que verlo. La religión umbanda ha estado a menudo en el centro de controversias, dado que al ser popular en las clases sociales bajas y en las zonas urbanas periféricas se la ha vinculado con la criminalidad y la marginalidad social. Además, se la suele percibir con desconfianza debido a sus sacrificios animales. Una práctica pues, mal vista en la sensibilidad occidental. Pues sí, lógicamente, a mí también me da como un poquito de reparo esto de los sacrificios. Vamos a escuchar otra canción de Rosa Marela, ¿sí?, que justamente está dedicada a uno de estos orisas de los que hemos hablado, a Oya, que es como comparable, ¿no?, a la Virgen del Carmen o la Virgen de la Candelaria, sería algo así. Canto de Oya. De vento, de fogo e de aço, não me perturba o mau tempo, do tempo renasço. Entre matas, estradas e bambuzais, eu passeio onde ninguém vai. Minha mãe me ensinou a ser brisa quando puder, e também
agradeço seu amor, minha mãe. Eu saúdo todos os dias a oportunidade de nessa vida ser a tua filha, a tua protegida, a tua menina e ter a tua força dentro de mim é honra em todos os momentos de batalha. Salve os ventos de Nancy. Bueno, vamos a continuar hablando de las religiones africanas, bueno, brasileñas, que su origen realmente es africano. Vamos a hablar ahora del candomblé. Hemos hablado de la umbanda y ahora vamos a hablar del candomblé. Y también vamos a ver después cuáles son las diferencias entre las dos. Bueno, el candomblé es también una religión de origen afroamericano extendida en distintos países de Sudamérica, principalmente en Brasil, pero también en Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Su práctica es una herencia directa de la América colonial y de la hibridación que tuvo lugar entre las distintas culturas africanas que llegaron al continente en condición de esclavitud, entre las que figuran la Yoruba, Bantú, Dahomey y Maín. Se trata de una religión animista en la que se rinde culto a los orishas, es decir, a los espíritus o deidades guardianas de los distintos campos de la vida natural y de las distintas emociones y necesidades humanas. Fuertemente difundida en Brasil, es practicada por aproximadamente 3 millones de ciudadanos, un 1,5% de la población total de este país, que no son pocos, y su sede principal de culto se encuentra en la ciudad de Salvador de Bahía. Bueno, si no habéis ido a Salvador de Bahía, pues tenéis que ir. Pues yo tuve la suerte de poder visitar esta ciudad y es una maravilla la energía que se vive allí. Bueno, no se debe confundir el candomblé con otras religiones americanas de origen africano, como la que hemos comentado antes, la umbanda, el batuque o la santería caribeña, aunque comparten fuertes lazos culturales y étnicos. Por eso muchas veces da confusión, ¿sí? No sabemos, oímos hablar de esta o de la otra, pero no sabemos exactamente cuál es y cada cual que practica, ¿no? Actualmente el candomblé forma parte del acervo cultural y el folclore brasileños, a pesar de que su culto fue históricamente perseguido e incluso criminalizado por parte de algunos sectores sociales y sobre todo religiosos. Al igual que otras religiones y cultos de origen africano, los principios del candomblé llegaron a América en el siglo XVI, en las tradiciones de los esclavos africanos, llevados a las plantaciones coloniales como mano de obra. En el caso de Brasil, estos esclavos pertenecían a las etnias Bantú, Yoruba, Ewe y Fon, principalmente nativas de las actuales Nigeria y Benín. Aunque hablaban lenguas distintas y practicaban su religión de maneras ligeramente diferentes. Una vez en suelo americano se produjo entre ellos una asimilación e hibridación cultural que sembró la semilla de diversos cultos afro-brasileños, como el candomblé. La aparición formal del candomblé, sin embargo, tuvo lugar a comienzos del siglo XIX, cuando se fundó en Salvador de Bahía el primer templo, terreiro en portugués, dedicado al culto Ileaxé y Yanasaoka, también conocido como el terreiro de Casa Blanca. Su fundación se atribuye a Iyanaso, una esclava liberta y primera sacerdotisa Mae de Santa del culto que había participado en la fundación de otros templos anteriores en la ciudad,
pero se dice que en 1835 su familia fue acusada de instigar un levantamiento entre los esclavos y se vieron obligados a volver a África. Entonces, una de sus antiguas compañeras, de nombre Marcelina, asumió la conducción del templo hasta su muerte en 1885. Nuevos terreiros surgieron posteriormente fruto de disputas internas y desavenencias entre los fieles, pero siempre bajo la mirada desaprobadora de la Iglesia Católica y de las clases altas de la sociedad, que temían que se replicara en Brasil una revuelta de esclavos como la ocurrida en Haití a comienzos del siglo XIX. Así, por ejemplo, en las primeras constituciones republicanas del Brasil de 1891, los cultos de origen africano estaban prohibidos de manera indirecta, pues se penaba el uso de los talismanes, la magia, el espiritismo y otras prácticas de importancia en el candomblé. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX permitieron el resurgimiento público del candomblé, junto con otras religiones africanas, en la medida en que la sociedad brasileña aceptó definirse a sí misma como fruto del mestizaje y de naturaleza multirracial. Hacia 1930 surgieron los primeros estudios académicos sobre el candomblé, lo cual le permitió una mayor estandarización y un mayor reconocimiento público, gracias a los aportes de académicos como Raimundo Nina Rodríguez, Edison Carneiro y Ruth Landés. Este contexto fue propicio además para el surgimiento de la Federación Baiana de Cultos Afro-Brasileños, entre otras instituciones que reconocieron y defendieron el legado religioso africano. Esto contribuyó enormemente al que el candomblé se respetara y aceptara. Incluso la Mae Menina Dogantois, que es líder espiritual, y Yalorisha, del también famoso terreiro Ileaxeia o Minilla Macé, que fue a menudo reconocida como símbolo del Brasil y del folclore brasileño. El candomblé es una religión totémica y animista que cree en la existencia de un espíritu de la naturaleza equiparable al ánima humana, cuyos aspectos específicos se reparten entre un grupo de deidades llamadas orishas, baduns o nikisis, y que actúan como patronos de la humanidad. Los practicantes del candomblé, por ende, les rinden culto y les hacen ofrendas y obsequios dependiendo de lo que la deidad les pida. Por encima de los orishas se halla, sin embargo, una deidad más o menos equivalente al dios monoteísta, es decir, un dios supremo y responsable de todas las cosas, que es Olorun, Zambi o Magú. La existencia de divinidades menores no contradice la autoridad de este dios principal, que sostiene el equilibrio universal y que además rige sobre el más allá o el mundo de los difuntos. La diferencia de los nombres de las deidades del candomblé se debe a la naturaleza sincrética y diversa del culto, que tiene raíces en diferentes lenguas africanas. Por otro lado, el calendario religioso de esta religión coincide en muchas ocasiones con el católico, lo cual se debe a que en épocas coloniales el culto africano era disimulado a través de las propias celebraciones católicas. Vamos a ver las diferencias entre una religión y otra. El candomblé y la umbanda son religiones afrobrasileñas, herederas de la cultura de los esclavos africanos que llevaron a América y que entremezclaron allí con las culturas indígenas y con la cristiana y con la portuguesa. Ambas responden a patrones culturales y religiosos que eran más o menos comunes en el África de la época, es decir, que eran compartidos hasta cierto punto por diferentes etnias, aunque en lenguajes distintos y con particularidades. Sin embargo, no se trata de religiones equivalentes. De hecho, el candomblé es una religión mucho más antigua y que refleja de manera más fiel la cultura africana de los esclavos coloniales. Sus danzas, ofrendas y ritos son al mismo tiempo mucho más diversos, ya que el candomblé no se practica de una manera única y estandarizada. Aún así, en sus celebraciones el candomblé no suele contar con médiums y las posesiones espirituales, cosa que en la umbanda es sumamente común. Por su parte, la umbanda es un culto más joven,
nacido a comienzos del siglo XX y con un mayor grado de sincretismo, es decir, de hibridación entre la cultura indígena, africana y católica. Al mismo tiempo, se trata de un culto más institucionalizado, estandarizado y consolidado teológicamente que el candomblé, que es como más de tradiciones, ¿no? Más tradicional. Y yo creo que podríamos ver también un poquito lo que significa la palabra pagano, ¿no? ¿Qué es esto de lo religioso y lo pagano, ¿no? Vamos a ver un poquito porque me parecía también interesante este concepto de diferenciar lo pagano de lo religioso. Vamos a ver si lo encuentro ahora. Que estaba también muy interesante. Y como me da tiempo, pues vamos a compartirlo también. Bueno, mirad. El origen del término pagano, comúnmente se les llama a paganos a quienes ejercen prácticas religiosas que no se corresponden con las grandes religiones monoteístas. En general es un término que se reserva para los practicantes de las tradiciones religiosas grecorromanas, célticas o eslavas, así como de sus reinterpretaciones modernas, el neopaganismo que se llama. La palabra pagano proviene del latín paganus, que traduce habitante del pago, o sea, de la aldea, del campo, de los entornos más rústicos. Se comenzó a emplear en el siglo V, cuando el cristianismo se había convertido ya en la religión oficial del Imperio Romano, y en aquel entonces era una forma despectiva de llamar a los aldeanos y campesinos que rechazaban la fe cristiana o la aceptaban a medias, pues se hallaban aferrados todavía a sus creencias y religiones tradicionales, más vinculadas a los ciclos naturales que acompañan a la vida agrícola. Así, en un principio, los pagani eran los no cristianos del imperio, a aquellos que todavía aferrados a la fe grecorromana. A ellos se sumó luego el resto de los cultos y religiones no romanos, aunque estaban exentos los judíos y los musulmanes, dado que el judaísmo y el islam son religiones monoteístas abrahámicas, o sea, emparentadas con el culto cristiano. Las tres son llamadas religiones del libro. En general, la tradición monoteísta mira con muy malos ojos al paganismo. Las acusaciones de idolatría, hedonismo o herejía fueron comunes a lo largo de la historia cristiana. Por ejemplo, a la luz del cristianismo son paganas las religiones africanas, las originarias americanas, las asiáticas y toda forma de misticismo no teísta. Paradójicamente, durante la Reforma Protestante, las propias iglesias católicas, copta, anglicana y ortodoxa fueron a menudo acusadas de encubrir una suerte de paganismo, dada su tendencia a usar imágenes y estatuas en la práctica religiosa y a conservar un creciente santoral de imágenes veneradas. El neopaganismo o nuevo paganismo es un conjunto de movimientos místicos o religiosos modernos que reviven el imaginario y las prácticas de los cultos paganos europeos o americanos, a menudo emparentándolos con ciertas consideraciones ecologistas actuales. En general, el movimiento abarca 4 grandes tendencias: la brujería tradicional, que está emparentada con las historias de hechicería tradicionales europeas o americanas; la Wicca o nueva brujería, que surge en Europa en el siglo XX a partir de una serie de reconsideraciones del imaginario de la brujería tradicional. Luego están los cultos basados en el sincretismo moderno, que es decir, en la convivencia de elementos de distinto origen pagano, vagamente clasificables dentro de lo que llamamos la New Age. Y también está el reconstruccionismo neopagano, que consiste en el intento moderno por revivir lo más fielmente posible el culto a las deidades de la antigüedad clásica. El tengrianismo, el neochamanismo, la religión egipcia, la religión helénica, la germánica o la religión druídica céltica, entre otros. Y es que, bueno, pues religiones hay muchísimas, o bueno, paganismo también.
pues eso, depende del lugar, ¿no? Donde se hayan ido expandiendo, ¿sí? Porque también es una forma de entender, la espiritualidad que a veces, pues eso, en otras épocas era importante darle un orden, darle un sentido y tener una forma de entender, pues eso, las leyes espirituales, podemos decirlo así. Mirad, hay un ser espiritual que yo creo que está presente en todas las religiones, incluso también en lo pagano, que es Miguel Arcángel. Bueno, llámale Miguel Arcángel, llámale Mica, llámale Sao Miguel, como le llama Rosa Amarela, pero es una energía, digamos, como si estuviera comandando aquí el planeta Tierra. Él es el que de alguna manera nos protege, nos cuida con su imagen, con su espada y con su rayo azul. Y bueno, vamos a darle un pequeñito homenaje hoy con esta canción de Rosa Amarela, Sao Miguel. Vem surgindo a nossa banda, com São Miguel no comando a liderar. Firma seu ponto na tenda do Oriente, neste altar traz a bandeira de Oxalá. Firma seu ponto na tenda do Oriente, neste altar traz a bandeira de Oxalá. Traz caridade, amor e harmonia. Faz o amor acontecer aos pés do altar. Fraternidade é seu lema e condição pra humanidade evoluir e se curar. Fraternidade é seu lema e condição pra humanidade evoluir e se curar. Está sempre a brilhar, iluminando os filhos do Oriente, irmãos da terra, água, fogo y ar. Bueno, os dejamos con esta maravillosa canción a San Miguel y la semana que viene pues nos volvemos a sintonizar, no te olvides. Estamos en la 88.8, también en www.mislataradio.com y por iVoox nos puedes escuchar después. Pues sé feliz. Hasta la semana que viene. Firma seu ponto na tenda do Oriente, neste altar traz a bandeira de Oxalá. Traz caridade, amor e harmonia, faz o amor acontecer